Aleluya. Hoy quiero traer un tema para reflexionar. Es un tema que no tiene nada que ver con las fechas, pero que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios. Y lo importante no es necesariamente dar un tema ligado a una festividad, sino más bien una proyección de vida para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dentro de muchos movimientos de enseñanza, dentro de muchas corrientes de enseñanza, hay una en particular que nos habla acerca del liderazgo. Yo creo que usted ha escuchado esa palabra en algún momento. El liderazgo, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, qué sé yo, tantas cosas que tienen que ver con gerencia. Y yo quiero enfocarme un poquito en eso, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios, desde la perspectiva del reino de los cielos. Usted sabe que el reino de Dios difiere en algunas cosas, tanto en forma como en fondo, de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo habla, aunque hay otras que son concordantes. Sin embargo, en esto del trabajo, Dios tiene una forma de pensar muy particular y no siempre es coincidente con lo que el mundo enseña. El mundo hoy habla dentro de toda eh, este sinfín de estrategias en los niveles de liderazgo a la delegación de responsabilidades. ¿Cuántos han escuchado delegar responsabilidades? Una de las cosas que le dicen a usted, si usted está asumiendo una gerencia, si está asumiendo una jefatura o está coordinando un equipo de trabajo, una de las primeras cosas que le van a enseñar es delegue. Y delegue es entregue en manos de alguien algo que pueda estar haciendo usted. En términos muy sencillos, puede ser mucho más amplio y profundo que esto, pero en términos muy prácticos, delegar es poner a otros a hacer algo que yo puedo hacer. Eso no está mal, en realidad está bien, no suena mal tampoco. Sin embargo, en el reino de los cielos, delegar, como lo vamos a ver ahora, puede traer consecuencias no por el simple hecho de delegar, sino el por qué estamos delegando. Ahí es donde está el punto central, el meollo de todo el asunto. No es tanto delegar, porque una de las labores que el reino entrega a los padres espirituales es precisamente llevar a sus hijos a que entiendan, consigan, obtengan ese propósito que los lleve a un destino profético en Dios. Lo hemos hablado muchísimas veces y eso está bien. A veces los padres deben entregar a los hijos responsabilidades, trabajos, acciones que deben tener para su propio crecimiento. Mas, sin embargo, hay cosas que no se deben delegar. Por ejemplo, voy a poner algo en un plano muy natural. Usted sabe que hoy es bastante complicado trabajar el tema de la educación de los niños. Porque si usted es muy estricto, lo hace mal. Pero si usted es muy liviano, también lo hace mal. Entonces, el equilibrio es muy complicado, es muy complejo, es muy difícil de tratar porque hay muchas corrientes de pensamiento sobre eso. Entonces, si usted se le pasa la mano según lo que el sistema dice, ya usted tiene un problema. Pero si usted deja que los chicos hagan lo que ellos quieren, también va a tener un problema. Delegar tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de asignar tareas a las personas, en este caso padres e hijos, los padres a sus hijos, mas sin embargo hay tareas que el padre no debe delegar. Hay cosas que el padre debe hacer, y se lo voy a poner más claro, hay cosas a las que el padre no puede renunciar. Hay padres que le entregan a los hijos mayores la responsabilidad de los hijos menores. Y les es más fácil poner a trabajar a los hijos en favor del cuidado de los demás hermanos. No sé si en algún momento a usted le pasó. Antes era eso muy común. Yo conversaba con mi esposa, nosotros hablamos mucho cuando andamos en el carro. Y dentro de todas las cosas que conversamos, recordábamos cómo antes los niños tenían un montón de responsabilidades y era normal ver a los niños hacer un montón de cosas en casa porque los padres les delegaban un montón de actividades. Desde cuidar a los hermanos hasta ciertas labores de hogar que sea como sea tenían bastante relevancia en el desarrollo de la casa. Hoy lo extraño es ver a los hijos hacer algo en la casa. Es de asombrarse que hoy veamos a un hijo asumiendo un rol protagónico en una familia. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿O en el cuarto?
o sustraídos en sus mentes por el teléfono, por la tableta, por el equipo electrónico, o sumidos en otro montón de cosas, pero antes, como no había tanto distractor, entonces los padres se encargaban de enseñar. Antes era, entre comillas, un poco más sencillo enseñar porque la atención no estaba siendo robada por nada. Hoy es un poco más complicado porque hasta los mismos padres están siendo presa de aquello que tratan de quitarle a sus hijos. Entonces, mientras que el padre está absorbido por el Facebook, el hijo está absorbido por el juego que lo dejaron tener. Y el tema es que ninguno de los dos tiene tiempo o está en la disponibilidad para caminar al lado del otro. ¿Qué tiene que ver esto con delegación? Tiene que ver en todo con delegación. Porque le hemos entregado, le hemos delegado la potestad de cuidado, la potestad de educación a cosas o a terceros, cuando debemos ser nosotros los que debemos asumir. Hay personas que creen que la iglesia es como un bote salvavidas. Cuando los muchachos, padres específicamente, hablando de padres, ven que ya sus hijos se salieron de control, entonces los meten en la iglesia para ver qué hace la iglesia por ellos. La iglesia no puede hacer nada que un padre no haya podido hacer en su casa. Y cada vez es más común ver cómo se le trata de lanzar la papa caliente, la pelota a otras personas para que ellos hagan lo que yo no puedo hacer. Esa delegación está haciendo que las familias vivan y se fracturen, pero no solamente las familias. Hablamos de las iglesias. Las iglesias hoy se están fracturando porque no hay alguien que asuma lo que tiene que hacer. Las familias se caen a pedazos porque hay delegación excesiva de cosas y necesitamos restaurar, restituir la autoridad y no delegar lo que Dios nos ha asignado. Uno de los mayores problemas de la sociedad es delegar a otros lo que Dios nos llamó a nosotros a hacer. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer, tiene un propósito, tiene un diseño, tiene una asignación para esa persona. Y lo que pretende con esa asignación es que esta persona cumpla a cabalidad lo que le es entregado, asuma su responsabilidad, asuma el reto y camine en forma constante hasta llegar al destino que tiene trazado. Pero a veces es más fácil entregar en otros y depositar en otros. ¿Por qué? Bueno, porque este se desenvuelve mejor, porque este lo entiende mejor, porque es que este sabe hacerlo mejor y entonces otros toman el control de aquello que nosotros debiéramos estar haciendo. Y esto implica que muchas de las cosas que nos pasa hoy día van mal porque hemos entregado en otros el control de lo que nosotros debiéramos hacer. Vaya por favor a Segunda de Samuel, capítulo 9 y verso 1. Vamos a leer dos versículos de ese capítulo específico de Segunda de Samuel, capítulo 9. Encontramos en este texto a un David ya maduro, un rey David ya maduro, un David ya coronado rey, ya trabajando como rey específicamente, no solamente ungido, sino coronado. Y lo que aquí aparece es algo realmente interesante. Yo quiero que me acompañe al verso 1 y a la segunda parte del verso 14. Es lo que voy a leer en este momento, el verso 1 y la segunda parte del verso 14. Dice el verso 1, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Quiero que usted repita conmigo, David derrotó a los filisteos, dígalo fuerte, David derrotó a los filisteos y ahora diga, y los sometió. Ahora, le hago una pregunta, ¿quién derrotó a los filisteos y quién los sometió? Segunda de Samuel 9. Aleluya. ¿Me permites un momento? 8. 8:1. Ok, fue un error. Me disculpo con todos los que están recibiendo la enseñanza a través de las naciones y el mundo entero. Eso es lo bueno de contar con familia que sabe, que lee la Biblia también. ¿Ok? Un dedazo.
Segunda de Samuel 8:1. Nos volvemos entonces a acomodar acá. Decía, aconteció entonces que David derrotó. Note esto porque es importante. ¿Quién es el que derrota a los filisteos y quién los somete? Diga conmigo, David. David toma, dice, siguiendo el verso, a Meteg Ama de mano de los filisteos, y dice la segunda parte del verso 14. Y Jehová dio la victoria, ¿a quién? A David, por donde quiera que fue. Repítalo conmigo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Quién derrotó a los filisteos? ¿Quién los sometió? ¿Quién recibió la victoria? Eso se llama asignación. Dios pone a David como rey sobre Israel con un propósito específico, y es que Israel prospere, que Israel camine en obediencia a Dios, que Israel sea enseñado a través de la cabeza, que en este caso era David coronado como rey, para que pueda avanzar en ese proceso que Dios tenía de mantener a Israel siempre de cabeza o a la cabeza y no por cola. Recuerde que Deuteronomio dice, y te pondré por cabeza y no por cola. Dios siempre quiso que Israel estuviera como una punta de lanza, que Israel siempre estuviera arriba, que Israel se enseñoreara, nunca que fuera sometido. Entonces la asignación de David es luchar las batallas necesarias, obtener victorias y que Dios fuera delante de él en todo tiempo. Eso es lo que usted encuentra en el capítulo 8 de Segunda de Samuel. Aún David cumpliendo a cabalidad con su asignación. Diga conmigo, cuando yo cumplo mi asignación, Dios me bendice. Cuando usted y yo cumplimos con nuestra asignación, el problema es entender cuál es nuestra asignación. ¿A qué me llamó el Señor? Porque muchos nos perdemos en la letra menuda. Cuando yo logro entender lo que la palabra dice de mí, es lo primero que usted debe entender. Dios no nos puso a nosotros un manual de cómo ser padres, un manual de cómo ser pastores, un manual de cómo ser ministros del evangelio. No existe un manual específico, un esquema que nos lleve a eso. Mas, sin embargo, entendemos que la palabra de Dios es el método por el cual el reino de los cielos nos es revelado a través del Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios sabe quién es en Dios y aprende a través de la escritura qué espera Dios de él, entonces se le asigna una tarea y sabe qué hacer con esa tarea. Dios fue preparado, David, perdón, fue preparado por Dios en el terreno del pastoreo de ovejas. No fue preparado en el palacio con Saúl. Escuche bien esto. David fue preparado en el pastoreo de ovejas, las ovejas de su padre Isaí, muchos años antes de entrar al palacio del rey Saúl. Cuando David entra a servir a Saúl al palacio, David sabe cuál es su asignación, porque dice la palabra que desde que David mata a Goliat, no dejó de hacer guerra contra los filisteos y todas las guerras las ganó. Usted va a encontrar a David que todas las batallas que David hasta este momento de segunda de Samuel 8 hizo, todas las batallas las ganó. No perdió ni una. Se volvió especialista en matar gigantes y adiestró a sus hombres. Formó una élite de guerra, los matagigantes de David, los hombres que David adiestró para matar gigantes. Es decir, David no solamente entendió que tenía una asignación de asumir el trono de Israel, sino que sabía para qué tenía que estar ahí. Cuando Dios nos llama a nosotros, a lo que sea que nos haya llamado, debemos entender y saber con claridad cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros en el lugar donde estamos. Lo peor es estar en un lugar donde no se quiere estar, haciendo lo que no se quiere hacer. Se pierde el destino, se pierde el propósito, la asignación se cae. Cuando yo no entiendo para qué me llamó el Señor, todo me aburre, menosprecio muchas cosas. Pero cuando yo logro encajar en el diseño de Dios, cuando logro estar en esa conexión con el Espíritu Santo, entonces Dios acomoda todo y yo puedo decir y tener paz. Y hay un sentir en el corazón que te dice, estás en el camino correcto. Y aquí dice la palabra
David hacía guerra contra los filisteos, los sometía y Dios le daba victorias. El corazón de David era un corazón semejante al corazón de Dios. Era un corazón conquistador, era un corazón de batalla, era un corazón de obtener siempre la victoria. El amor, la entrega que David tenía por el Señor era algo innegable. Ahora entienda esto. El hecho de que David amara a Dios con todo su corazón, como usted sabe que era así, según lo que la palabra enseña, no hacía que David dejara de cometer errores. David era una persona que cometía errores, que se equivocaba, quizás mucho, quizás poco, no hay forma de saberlo. Pero por los relatos que vemos en la palabra, encontramos a un David amando a Dios con la profundidad de su alma, pero cometiendo errores como usted y yo cometemos todos los días de nuestra vida. La diferencia es que los errores que cometió David no opacaron ni el amor que él tenía por Dios, ni la asignación que le había sido entregada. Cuando yo amo a Dios, Dios no busca de mí que no le falle. Dios busca que aun cuando yo le falle, me levante y siga caminando hacia el propósito. Porque fallar, amados, todos fallaremos. Todos vamos a cometer un error. Todos vamos a dar un giro hacia la derecha o a la izquierda en el momento menos oportuno. Pero Dios está ahí siempre, guardándonos. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Cristo. ¿Para qué? Para que no perdamos la senda, para que no nos desviemos del camino. Dios sabe que cuesta mantenerse mientras esta humanidad esté presente, pero también sabe que si yo me someto a Dios, yo voy a caminar seguro hacia mi destino. Dios no está esperando, oiga esto, Dios no está esperando que yo sea perfecto para venir por mí. Está esperando que yo tenga el corazón alineado y la conexión espiritual correcta para estar conmigo. Cuando Cristo venga no va a venir por gente perfecta. Porque aunque usted y yo, entre comillas, no pequemos, cosa que no es cierta, porque si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Cristo. Si usted y yo no pecáramos, aún así no podríamos ver a Dios. Porque dice la palabra sin santidad. ¿Sabe qué significa esa palabra sin santidad? Aparte de todo lo que usted ha aprendido. Es sin haber sido rehecho, reacomodado, sin haber sido vuelto al diseño original, a como fue todo al principio. Por eso dice la palabra que nosotros seremos transformados y nuestros cuerpos serán glorificados para poder estar con Dios. Es decir, aunque yo no peque, aunque yo no haga nada malo, este cuerpo, solo por ser este cuerpo, no me permite estar cerca de Dios. Por eso la mano del Señor se puso sobre Moisés y aun cuando Moisés era una muy buena persona, no podía ver a Dios. Y Dios le dijo, Moisés, no hay hombre que me pueda ver y no sea consumido. ¿Me doy a entender? Entonces Dios no está buscando que usted y yo seamos perfectos, nos pide que seamos santos, que seamos obedientes, que entendamos nuestras debilidades, pero que no estemos pendientes de ellas. Dios tiene para nosotros oportunidades de cambio y transformación todos los días de nuestra vida, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche, o viceversa. Dios nos da una oportunidad de transformación y cambio para hacernos cada día más semejantes a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le había confiado a David el pueblo, le había confiado las finanzas del pueblo, la prosperidad del pueblo, la extensión territorial del pueblo, que cada vez que entrara a batalla el pueblo saliera triunfante. Vea, si hay algo que da confianza es cuando las cosas salen bien. ¿Le ha pasado a usted que usted hace un trabajo, el que sea que haga, y le sale bien? ¿Cómo se siente usted? Pero ¿cómo se siente cuando algo falla? Cuando por un error, cuando por una omisión o cualquier otro acontecimiento, algo sale mal. ¿Verdad que comienza uno a perder la confianza? Se lo voy a poner desde el punto de vista de un deportista. Hablemos de fútbol. ¿Qué pasa cuando un futbolista se lesiona? Va corriendo con el balón, se tropieza o le cometen una falta y se lesiona, se fractura. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pierde esa persona? No solo pierde la pierna,
¿Qué pierde? ¿Qué es más importante que su pierna? Su confianza. Lo primero que hay que restaurar cuando la pierna sana es la confianza, porque si no, ese futbolista no vuelve a entrar al campo. Si él camina y siente que la pierna no le va a dar, entonces retrasa y puede quitarse del fútbol. Puede decir, ya no juego más. ¿Por qué? Porque no me siento confiado. ¿Me sigues acá? Entonces, tienen que venir los que rehabilitan la parte emocional de la persona para volverlo a levantar. ¿Qué ocurre cuando usted se equivoca y algo sale mal y lo vuelve a intentar y vuelve a salir mal y lo vuelve a intentar y vuelve a salir mal? ¿Cuál es el pensamiento que viene a la mente? Ya no más. ¿Para qué voy a seguir en esto? ¿Verdad? Y empiezan los pensamientos de derrota y empieza uno a sabotearse a uno mismo. ¿Verdad que sí? Cuando usted quiere hacer algo bien y le sale mal. Cuando usted quiere hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Y esto nos pasa a todos, decía el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, a veces no. Porque es una condición normal. Dios sabía que David no era perfecto, pero tenía el corazón para liderar el pueblo. Ahora, escuche bien, tenía el corazón para liderar, pero liderar no significa necesariamente delegar. No siempre van de la mano. Liderazgo y delegación no siempre van de la mano, porque como dije al principio, hay un tema del por qué, hay un tema de la actitud, que es lo que tenemos que evaluar. En este mismo segunda de Samuel, creo que esta cita, y espero que esté correcta, capítulo 11, verso 1, permítame tener mi duda, porque si en el primer capítulo era 8, en este podría ser 10, más sin embargo espero que sea 11. Dice, aconteció al año siguiente, oiga bien esto, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué ve usted diferente en este capítulo? Hay un David distinto. Ha pasado un año desde algunos acontecimientos previos. Y el David que usted encuentra en el capítulo 8 que dice que David derrotó. Oiga esto, cuando dice David derrotó, lo que está diciendo es David estaba al frente del ejército, participó activamente de esta pelea y salió victorioso. Por eso dice David venció, David derrotó. Si David no hubiera estado en la batalla, diría Israel derrotó. Porque la gloria sería para el pueblo. ¿Me sigue acá? Pero dice en el capítulo 11 que pasado el tiempo y David no fue a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. El problema de este David que encontramos hoy es que cayó en una zona peligrosa a la que denominamos la zona de confort. David comenzó a sentirse invulnerable, en control de todas las cosas. Cayó en un exceso de confianza y este exceso lo sometió a un adormecimiento emocional y espiritual que abrió puertas para que el enemigo a través de ese letargo trajera pensamientos a su mente que lo llevara a tomar malas decisiones. Oiga esto, David entró en un espacio de tiempo donde creyó que todo lo tenía ganado, todo lo tenía bajo control. Todo en su vida estaba equilibrado hasta ese momento. Y se sintió confiado y dejó de hacer lo que había estado haciendo por siempre. Y cuando era el tiempo, esto es muy interesante porque yo quiero llevarlo a usted en una línea temporal específica. Dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice el original en el hebreo, en la primavera. En la antigüedad, los reyes tenían
la costumbre de salir a la guerra en primavera por una razón específica. Porque en el invierno, ya fuera por lluvia o fuera por nieve, era muy difícil salir a la guerra. Entonces esperaban el deshielo o esperaban que la temperatura fuera otra, que el clima cambiara y salían entonces a la guerra en primavera. La primavera marcaba el inicio de las guerras en la antigüedad. Pero David se quedó en casa. Ahora, note esto. ¿Qué problema había con que David se quedara en casa? ¿Acaso no era el rey y tenía derecho a quedarse en casa? Usted y yo diríamos, tenía derecho, era el rey. Pero aquí es donde el reino de los cielos tiene un concepto distinto. El reino de los cielos dice, no es quien tú eres, sino la asignación para la cual fuiste elegido. Dios no se mueve por mi derecho, se mueve por mi asignación. Dios no ve los derechos que yo siento que tengo. Dios dice, pero tienes una asignación. Señor, pero me siento cansado. Yo soy tu fuerza, siga adelante. Señor, es que yo hoy me quiero quedar. ¿Y a quién va a delegar? Usted no puede delegar lo que es suyo. Se lo entregué a usted. ¿Alguien me está siguiendo acá? Nadie puede hacer lo que Dios te llamó a hacer a ti. Tú puedes delegar muchas cosas, excepto tu asignación. Porque cuando yo empiezo a delegar mi asignación, cuando yo comienzo a dejar de hacer lo que debo hacer, entonces comienzo a perder mi propósito y me desvío de mi destino. Este caer en zona de confort provocó que David comenzara a tomar decisiones que iban en contra del diseño de Dios. Muchos reyes pudieron haber hecho cosas diferentes. Muchos reyes podían delegar en manos de todo su ejército el ir a las batallas y esperar a ellos en el palacio. Y esa comodidad no era la comodidad para la cual Dios había llamado a David. Dios tenía un propósito para David y era, donde tú vayas yo te doy la victoria, pero si tú no vas, no hay victoria. En blanco y negro es, yo voy contigo. Donde quiera que tú vayas, contigo estaré. ¿Alguien me está siguiendo acá? Dios dice, donde quiera que tú vayas, yo iré. Pero si usted no va a ningún lado, ¿a dónde va Dios? ¿Cómo voy a tener una victoria si no hago lo que Dios pide de mí y demanda de mí que yo haga? Él comenzó a descuidar su asignación, entró en conformismo, se volvió extremadamente confiado y comenzó a delegar lo que a él le correspondía. Vea, esto pasa mucho en las empresas, aunque parezca que no es así. Hay jefes que por su antigüedad o por el conocimiento que tienen de la materia, comienzan a delegar en otros y a delegar en otros y se vuelven vagos. Y son aquellos a los cuales sus subalternos conocen el teje y maneje de la oficina y el jefe no sabe nada, pero el jefe le siguen pagando como jefe. Hasta que llega el momento en que el dueño de la empresa dice, quiero que me haga tal cosa. Sí, voy a llamarla a fulano, no se la estoy pidiendo a usted. ¿Me sigue acá? Hay muchos jefes que creen que ser jefe es saber delegar. No, hay muchos jefes que creen que saber delegar es que otros trabajen por ellos. Y eso es muy distinto. Eso no es liderazgo, eso es vagancia. Estamos hablando de un extremo. No estamos hablando de una delegación normal. Hay responsabilidades, mi amado, que usted debe asumir. Si usted es jefe y le dicen a usted, usted tiene que despedir a tal persona porque usted va a llegar a buscar a otra persona para que le mande el mensaje a otro. ¿Está conmigo? Yo por eso a veces me confundo con el tema de las secretarias. Porque el jefe no pone la cara, manda a la secretaria con el correo. Y el jefe no da la cara. Yo veo más de uno diciendo, uy, que lo oiga mi jefe esta predica. ¿Cierto? ¿Quién queda mal? El que da la noticia, mi hermano. Uno. Si uno es el mandado, es uno el que queda mal. Y todavía tiene el jefe el descaro de llamarlo a uno a la oficina. ¿Cómo le fue? Uy, qué colerón que da. ¿Cómo que cómo le fue? ¿Me doy a entender? Mi asignación no puede ser delegada a nadie. ¿Por qué? Le voy a dar la clave. Porque Dios
al que asigna le entrega la estrategia. Dios a quien asigna entrega la estrategia. Escuche bien esto. Cuando Dios habló con Josué para la toma de Jericó, le dijo, si obedeces lo que yo te digo, verás victoria. ¿Y qué hizo Josué? Al pie de la letra lo que el ángel le dijo y obtuvo la victoria. ¿Qué hubiera pasado si Josué llama a los generales del ejército, les dice, aquí los veo en la tienda, me avisan cómo les va? No hubieran podido obtener la victoria. ¿Sabe por qué? Porque el diseño, escuche bien, el diseño le es entregado a aquel que es asignado. El diseño le es entregado a aquel que es asignado. Por eso no se puede delegar la asignación. A veces uno tiene cosas en la cabeza y uno espera que las personas hagan lo que uno se imagina. ¿Le ha pasado a usted? Y uno oye a las personas en cualquier ámbito de nuestra vida y uno dice, pero es que ¿por qué no está viendo lo que yo estoy viendo? ¿Pero por qué no está haciendo lo que yo estoy haciendo? Porque no tienen el diseño. Siguen instrucciones, las instrucciones que usted le dio. Pero si usted no le muestra el panorama completo, jamás van a saber qué hacer. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ha visto usted esas figuritas que son muchos puntos con números? Que usted tiene que con un lápiz seguir hasta encontrar la forma. El que crea el dibujo sabe que hay ahí, ¿cierto? El que crea el dibujo sabe que está ahí, sabe qué es lo que va a aparecer ahí. Pero aquel que recibe el dibujo tiene que empezar por unir los puntos para ver qué se forma. ¿Está conmigo? Dios nos entrega a nosotros no solo la hoja, sino que nos dice qué hay ahí. Pero a veces nosotros entregamos solo la hoja y no decimos qué hay. Y esperamos que la gente con solo verlo ya sepa qué hay ahí. No sé si usted me entendió el trabalenguas. Dios quiere que nosotros aprendamos a enseñar a los demás a seguirnos en el diseño que Dios nos llamó a caminar. No enviarlos a hacer lo que nosotros debemos hacer. El único que podía ir a la cruz del Calvario para salvación y restauración de los pecados era Cristo. No podía subir nadie más. Aunque Pedro se hubiera ofrecido, hubiera sido infructuoso. Aunque Juan hubiera dicho, Señor, yo me subo a la cruz por ti, nada hubiera logrado, porque el diseño le fue entregado a Jesús, la asignación era de Jesús, era el único que podía entrar, aunque otro quisiera hacerlo. La asignación que Dios te dio es tuya, no puede ser delegada, entregada, no puede ser abandonada siquiera, porque escucha bien esto, la asignación que Dios te da a ti y tú no cumples, nadie la va a hacer por ti. Dios le dará una nueva asignación a otra persona. Entonces no es eso de que, si usted no lo hace, otro lo va a hacer por usted. Eso no es verdad en el reino. Cada uno tiene una asignación, una forma, un diseño y un destino diferentes. Como líderes, tenemos el trabajo de enseñar a otras personas a caminar, a trabajar, a lograr que cumplan con su destino. Pero eso no significa que ellos tengan que hacer nuestro trabajo. Algo tan sencillo, mi amado, como que David se quedara en el palacio, que si lo vemos humanamente, no genera mayor problema. Estaba Joab, que era el general del ejército. Estaba los mejores hombres disponibles para ir a la batalla. Y no eran primerizos en esta tarea, era gente de guerra, gente de conflicto. Eran personas que sabían el arte de la guerra, habían sido enseñados por David. Pero ellos no habían sido los enviados para estar al frente de la guerra. Aunque sabían hacer el trabajo, aunque eran de la confianza de David, no eran los asignados por Dios para estar en ese lugar. En el capítulo 10, si usted se devuelve, capítulo 9, tiene que ser el capítulo 9. Vamos a encontrar a un David haciendo lo que no debía hacer.
Versos 6 y verso 7. Dice, y viendo los hijos de Amón, ¿sí? ¿Estamos? 10, ok, ese sí está bien entonces. A partir de ahí todos los textos están bien. Segunda de Samuel capítulo 10, versos 6 y 7 dice, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Ahora, vea lo que dice el verso 7. Cuando David oyó esto, ¿qué hizo? Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. O sea, los mandó armados hasta los dientes. Pero el problema es que la victoria estaba garantizada cuando David estaba presente. Y David comenzó a delegar las guerras de Dios en manos de sus hombres. David no va a la batalla, la delega. El principio de la caída de David está aquí, en el menosprecio de la asignación que le había sido entregada. David normalmente sabía qué hacer. Él se preparaba, él entraba en la presencia de Dios, él se alineaba con el Espíritu de Dios, Dios le hablaba, le daba la estrategia, él salía y vencía. Mas, sin embargo, comienza a entregarle a otros la iniciativa, comienza a decirle a su general, a Joab, cómo tiene que hacer, cómo tiene que entrar, cómo tiene que salir, mas sin embargo, él no está presente y esto lo saca del propósito de Dios. Esto lo saca de la línea de comunicación de Dios. Déjeme decirle algo, su familia le fue entregada a usted. No la delegue. Cada uno de nosotros es como un rey David en su casa. No deleguemos lo que Dios nos mandó a asumir, porque después vienen los problemas. ¿Estás conmigo? Delega sobre Joab. El problema de la delegación que David hace, escúcheme bien, no radica en que Joab no supiera de guerra. Era el general y lo acompañaba y lo acompañó siempre en sus batallas. El problema es que la persona a la cual David estaba delegando no estaba alineada con el propósito de Dios. El corazón de Joab no era ante Dios como el corazón de David ante Dios. ¿Me está siguiendo acá? A veces nosotros confiamos más en las capacidades naturales de las personas y hablando espiritualmente, tenemos que entender que para delegar ciertas habilidades necesitamos que las personas estén alineadas en el espíritu más que solo en el conocimiento. Porque la iglesia, porque el reino de los cielos no se mueve ni se rige bajo las mismas estrategias que el mundo. Hay cosas que funcionan. Hay cosas que se aprenden y caminamos, mas sin embargo Dios tiene delegaciones específicas en términos espirituales. Por eso es que la palabra dice no se unan en yugo desigual. Tú no puedes trabajar las cosas espirituales con mentalidad carnal, porque el agua y el aceite no se mezclan. Tú no puedes pedir consejo sobre cómo trabajar tus finanzas a una persona que no cree en los principios de la palabra de cómo ser y cómo hacer bien las cosas financieramente. Hay gente que cuando oye la palabra diezmo se les escalofría, pero hasta los anteojos. ¿Qué sintió cuando dije diezmo? ¿Y ofrenda? ¿Y primicia? Y se quedaron muy callados. ¿Sabe por qué a veces tenemos resistencia con eso? Porque vivimos bajo la cultura financiera del mundo. No hemos aprendido a caminar bajo el sistema de las finanzas del cielo, del reino de Dios.
Donde Dios dice, de donde no hay, te daré para que siempre haya. Sé fiel y yo te cubro. A veces esperamos que sea el mundo el que nos cubra. Para hacer un negocio, en vez de ir y buscar la protección de Dios, primero abrimos el periódico a ver el tipo de cambio del dólar. ¿Está conmigo? ¿Quieres estrategia para que te vaya bien? ¿Sabe cómo se calman los problemas con los hijos en la casa? No es yendo al psicólogo, es instruyendo al niño en su camino. Pero si los padres no están en el camino, es un ciego guiando a otro ciego. ¿Me doy a entender? Ahí es donde radica el principio de todas las cosas. Tenemos que apuntar al origen. ¿Qué fue lo que pasó con David? David se comenzó a apartar, a alejar de la presencia de aquel que le daba las victorias. Se comenzó a sentir demasiado seguro. Mismo principio del pecado que reinó sobre Nabucodonosor. Empezó a mirar su entorno y dijo, yo estoy muy bien. Todo está bajo control. Joab puede hacerlo por mí. Yo soy el rey. Tengo derecho, escuche esto, tengo derecho a quedarme aquí mientras que ellos pelean por mí. Pero la asignación era, tú no te quedas en el palacio, tú sales con ellos. ¿Me sigues? ¿Qué hizo David? Envió a Joab. David delega la batalla sobre su general. La delega sobre una persona que no está alineada con el propósito y se comienza a derrumbar. Vaya al verso 13 y 14, por favor. Cuando yo delego lo que debo hacer, mi asignación, en manos de alguien que no está conectado con la misma frecuencia espiritual, vea lo que sucede. Y se acercó Joab, dice verso 13, y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Vamos a ver que Joab hace las cosas bien, se presenta a la batalla, pide el consejo de Dios, versos anteriores, usted lo puede leer en su casa, y Dios le da la estrategia para que los sirios entren en temor y dice, y ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Es decir, los hijos de Amón y los sirios, los que venían a pelear contra David, huyeron. Parece que todo está bien, ¿sí? Se cumplió el cometido. La victoria se ganó. Yo le pregunto, ¿se cumplió el cometido y la victoria se ganó? Dice que huyeron, se fueron. Pero escuche, se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón. ¿Y qué hizo? Se fue a meter a Jerusalén. El no perseguir a los sirios propició que los sirios se volvieran a reagrupar y el asunto se pusiera color de hormiga. Porque Joab no esperaba que ellos se reagruparan. Cuando Dios daba una orden de atacar un pueblo, era al punto prácticamente del exterminio. Cuando David salía, David arrasaba con el enemigo y el enemigo no volvía a aparecer. Pero esta vez no está David, esta vez está Joab. Y Joab se queda a mitad de camino. Escuche bien esto. Por eso es que tenemos que aprender a seguir los pasos de aquel que tiene la asignación y que tiene el propósito directo de Dios. Oiga bien, dice que Joab, delegado por David, hace que huya el enemigo, pero no lo persigue hasta el final, sino que como lo ve huir, él dice, cumplí con lo que me pidieron. Si David hubiera estado ahí, les da cacería, continúa detrás de ellos, pero Joab dice, ya lo hice, cumplí con lo que me dijeron. ¿Está conmigo? Muchas veces las personas a las cuales les delegas no llevan a término lo que se les delegó, porque ellos no saben y no están conectados con el propósito, con la asignación que tú tienes. Cuando Joab llega, dice, vencimos. Pero vea lo que dice el verso 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, ¿qué hicieron?
se volvieron a reunir. O sea, está Joab seguramente comiendo en el palacio cuando llegan y le cuentan a David, los sirios volvieron. Pero Joab, ¿cómo que volvieron? Si la gente que nosotros perseguimos normalmente no vuelve. ¿Mm? Escuche esto. Ante esta situación, David se ve obligado, forzado a asumir lo que desde un principio debía hacer. Vea lo que dice el verso 17. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Escuche esto. A David le dicen los sirios se volvieron a reagrupar. ¿Qué hace David? ¿Manda de nuevo a Joab? No. Dice, David reunió a todo Israel. Y pasando el Jordán vino a Elam. ¿Quién vino? David vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra ¿quién? Contra Joab. Pelearon contra David. Oiga esto. Mas los sirios huyeron delante de Israel. ¿Qué hicieron los sirios? Lo mismo que hicieron con Joab. Pero el que estaba al frente no era Joab. Era el que Dios había delegado, la persona que Dios había asignado y a la cual había entregado la estrategia. Y dice, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo, hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Nota la diferencia lo que hizo David, el que tenía que estar ahí desde el principio, el que no debió delegar. ¿Cómo cambia todo el panorama? Y dice el verso 19, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante, ¿qué dice? Los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Si Dios me asigna que yo debo hacer algo, yo no tengo que delegarlo, tengo que hacerlo. Solo tengo que hacerlo. El exceso de delegación de responsabilidades espirituales hace que el enemigo se vuelva a levantar. Por eso dice la palabra, a unos constituyó primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y maestros. Por algo Dios llamó al ministerio a hombres y mujeres de Dios, cada uno con su estrategia, cada uno con ese llamado específico, no para que deleguen lo que tiene que hacer, sino para que dirijan a los demás hacia el lugar y la tierra del destino a la cual deben acudir. Por eso es muy fácil decirle a otros, ayune usted, vaya ore usted. Por eso en octubre que hicimos arpas y copas en este lugar, a este servidor usted lo vio aquí los 31 días. Bueno, 30, porque el otro estaba ministrando en otro lugar. ¿Y qué pasó? Victoria. No porque yo estuviera acá, sino porque hay diseño, hay asignación y hay victoria. Si tú tienes algo a cargo en Dios, cumple con tu asignación. Trabajas en la música, trabajas en maestros, trabajas en el área profética, en el área de intercesión. Haz lo que tienes que hacer. No delegues a otros. En estos días de fiestas hay gente que se da de vacaciones. Y eso es delegar su asignación. Pare la orejita. Porque Dios nos llamó a estar aquí, no haciendo compras. Y aquí es donde muchas personas no entienden, rasgan sus vestiduras y dicen, pastor, pero ¿y yo cuándo voy a salir a hacer las compras? Otro día que no es el día en donde tenemos que estar como una asamblea delante de la presencia de Dios. Porque mientras yo siga pensando como la carne, voy a seguir cosechando como la carne. Después, ay, pastor, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Pregúntese dónde estaba usted
el día que tenía que estar en la iglesia y respóndase solo. Me doy a entender. No comprenda esto mal. Y yo espero que usted sea lo suficientemente maduro para recibir esta enseñanza hoy. No estamos hablando de que es obligatorio ir a la iglesia. ¿Sabe quién piensa que es obligatorio ir a la iglesia? El que no quiere ir a la iglesia y se siente obligado a hacerlo. Usted va a escuchar siempre aquella persona que dice, uy, qué pereza. Es que a uno lo obligan a... No, si usted se siente obligado, deje de hacerlo, pero déle cuentas a Dios, porque en cualquier lugar donde usted esté se va a sentir igual, porque el problema no es lo que usted hace, sino cómo lo hace. Estar en la casa del Señor es un deleite. Hay personas que a esta hora prefieren estar pegados en una presa, refunfuñando porque no se mueven en vez de estar en la iglesia temprano. Mira, aquí no hay presa. Y usted está siendo edificado, hasta cafecito tomó. Gloria a Dios. Me doy a entender. Cuando yo estoy en la tierra de mi asignación, haciendo lo que debo hacer, lo que va a suceder es que Dios se va a volver a mí y me va a dar victoria. ¿Qué pasó con David? Dice la palabra. Y los que él persiguió cayeron ante su mano. Y los que oyeron lo que había pasado, por si acaso, se volvieron siervos. Porque los siervos servirán a los hijos. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Porque esta es solo la introducción. Dice la palabra que después de ese acontecimiento, capítulo siguiente, capítulo 2, 11, perdón, capítulo 12. En el tiempo donde David debiera estar en la guerra, encontramos una vez más a David paseando por la azotea de su palacio y mirando hacia abajo encuentra a una mujer tomando un baño y con nombre Betsabé. La gente que no está en el lugar de su asignación haciendo lo que tiene que hacer es fácil presa del enemigo. Y usted sabe el resto de la historia. Cuando Dios te llamó a hacer algo, tienes que hacerlo. Porque hasta aquí David estaba bien. No tenía mayores problemas. Había guerras, conquistaba y hacía su reino más grande, extendía el dominio de Israel y el temor de Jehová venía sobre los pueblos de la tierra. Pero desde el momento en que él tomó a Betsabé, toda su vida cambió. Toda su vida cambió. Porque desde ese momento la espada no se quitó de la casa de David. Y David, aun cuando murió en buena vejez, no murió con la paz que debió morir, porque sus hijos hasta el día de su muerte luchaban entre ellos, peleaban entre ellos. ¿Me doy a entender? Por delegar, por no hacer lo que Dios nos llamó a hacer, por entregar en manos de otros lo que debemos hacer. Hermano, hay un dicho, un refrán popular muy cierto: mente desocupada, taller del diablo. David tenía que estar en la guerra con Joab, con su ejército peleando la batalla, pero estaba, en vez de haciendo la voluntad de Dios y llevando a cabo la asignación de Dios, en lo alto de su palacio, premeditando cómo adulterar con Betsabé, y después cuando Betsabé le dice que está embarazada, cómo matar al esposo, en vez de estar en la batalla. Y vea que Joab, si usted va a la palabra, léalo en casa, vea que Joab estaba tan desalineado al propósito de Dios que recibe de parte de Urías la nota, la notificación donde el rey le dice: ponlo donde la batalla sea más arrecia, donde la batalla sea más intensa. Que Joab, cuando ve eso, en vez de decir, pero ¿qué le pasa a mi rey?, dice, sí, está bien, hagámoslo. Porque muchas veces la gente que está contigo no está alineada, te sigue en la corriente.
puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, que si no está alineado con Dios, te puede llevar al precipicio. Se llama yugo desigual. Escuche bien esto, yugo desigual no es casarse con el mundo, es tener mentalidad de mundo. Porque puede haber dos cristianos en la misma iglesia, trabajando fuertemente para el Señor y sus corazones totalmente alejados de la presencia de Dios. Y eso es yugo desigual. ¿Me sigues? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A no entregar en manos de otros lo que Dios nos llamó a hacer. No permitamos, menos en estos días, no permitamos que el enemigo nos gane batallas. Nuestra casa tiene que estar siempre bien. La relación entre esposos debe ser siempre buena. Entre hijos debe ser siempre buena. Entre hermanos de la iglesia debe ser siempre buena, no fingida, sino genuina, auténtica. Debemos ser claros, transparentes, consistentes, trabajando para el Señor. Si no lo hemos hecho, estamos por empezar un nuevo ciclo. Y podemos desde hoy decirle al Señor, Señor, necesito ordenarme, necesito caminar otra vez, hacerlo bien. El principio de la sabiduría radica también a aprender a reconocer cuando nos hemos caído. Dice la palabra que Dios está ahí, es oportuno, está en el momento correcto. Y hay fiesta cuando alguien se arrepiente. A veces creemos que esto radica solamente en temas de salvación, pero no es así. Cuando usted como hijo de Dios y yo aprendemos a reconocer nuestros errores, el cielo se regocija porque dice, se va a ubicar, se va a enderezar otra vez, va a empezar a caminar hacia el propósito. Y Dios comienza a proveer recursos. Cuando eso pasa, Dios comienza a proveer recursos. No le tenga miedo a lo que el mundo dice. Tenga miedo a desalinearse de Dios. Porque Dios tiene control de todas las cosas, hermano. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios tiene control de todas las cosas. Cuando usted se somete a Dios, cuando usted busca a Dios, entréguele los afanes al Señor. Pero no delegues, no delegues, no delegues. Asume, asume, asume. ¿Sabe por qué en este país ha entrado tanta corrupción? Porque se delega. ¿Cuántos jerarcas en este país son cuestionados por decisiones que dicen, es que yo no firmé eso, por mis manos no pasó, lo hizo fulano, sutano, entonces ¿para qué está ahí? Mejor quítenlo y pongan al otro. ¿Me está siguiendo? La corrupción empieza por delegar las responsabilidades que usted y yo tenemos. Dice que la ley no puede ser dada por omisión a nadie, es decir, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Qué significa eso? Que aunque yo no me sepa la constitución ni las normativas de este país, tengo que cumplirla aunque no la conozca. Yo no puedo delegar responsabilidades y omitir resultados, porque en esto el reino de los cielos es diferente al mundo. Dios llama a quien asignó y pide cuentas de lo asignado. Y no le podemos decir al Señor, ay Señor, es que yo le entregué en las manos a fulano. Y el Señor va a decir, comencemos por ahí. Y sigue pidiendo cuentas. Alineemos nuestra vida. Estamos en un buen tiempo. Dios todavía está cercano. El Espíritu de Dios está con nosotros todavía. Podemos volvernos al camino. Podemos volver a la presencia. Hay que instaurar ayunos. Vamos a ayunar. Hay que orar más. Vamos a orar más. Hay que leer la palabra. Vamos a hacerlo. Ocupa consejería. Llame y nos metemos en un proceso de consejería. Pero dejemos de hacer las cosas mal. Dejemos que sean, dejemos de entregarle a otros el hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Porque las cuentas Dios las pedirá sobre cada uno según lo delegado. Recuerda la parábola de los talentos.
A cada uno le fue entregado algo y a cada uno le fue pedida cuenta sobre eso que le fue entregado. Dios es bueno, su misericordia es por siempre y nos muestra ejemplos como este para que aprendamos a caminar en la estructura del reino de los cielos, haciendo lo que debemos hacer en la tierra de nuestra asignación. Oremos, Padre amado, que esta palabra nos ponga a meditar, Señor, que esta palabra nos ponga a caminar en una forma clara, entendiendo que lo que nos ha sido asignado no puede ser delegado en nadie más. Podemos apoyarnos en otras personas para poder llegar al fruto final, para poder llegar a ese destino, pero no podemos delegar la responsabilidad. Nos ha sido entregada en las manos, nos ha sido puesta y tenemos que caminar con ella responsablemente. Quita distractores de nosotros, ayúdanos a distinguirlos, que haya discernimiento del Espíritu sobre nuestras vidas, que podamos aprender a mirar con tus ojos, escuchar con tus oídos, que tus sentidos espirituales sean activados en nosotros para poder discernir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestras casas, en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo, donde quiera que nos desenvolvamos. Ayúdanos a discernir lo que está ocurriendo para poder asumir nuestra asignación. Guárdanos, Señor, guarda esta casa, que en estos días la iglesia vuelva en el fuego de Dios, que no se apague esa llama en nosotros, que no nos desviemos, que no desvariemos ante las luces que el mundo nos da, que entendamos que a pesar de que estamos en un tiempo de fin de año y hay muchas otras actividades por hacer, la primera y mayor de ellas es tu asignación a nosotros, lo que tú nos llamaste a hacer. Para lo demás, hay tiempo y se organiza, siempre y cuando lo tuyo sea lo primero. En el nombre de Jesús. Amén y amén.